Sí, estoy con dos intelectuales que yo respeto muchísimo, Santiago Kovadlov y Eduardo Fidanza. La primera pregunta, después de escucharlo a Duhalde, es si ustedes creen que esto que pasó en el peronismo disidente, de alguna manera mancha a la oposición, lo coloca al peronismo disidente en una situación complicada como para rearmarse. ¿Cómo ven esto después de lo que pasó? No, a mí me parece que este episodio del peronismo federal es un episodio más en este proceso de deterioro de la oposición, por lo menos hasta ahora. De hecho, pareciera que las cosas se hicieron a pedido del gobierno nacional, porque si una intención tuvo el peronismo federal, esa intención fue hacer una interna de una manera amable, cosa que se vio una semana antes y después este desarrollo. A mí me parece que esto es un gran costo para el peronismo federal, y me parece además que no se puede plantear ya desde el punto de vista del propio peronismo federal una especie de acuerdo. Me parece que el peronismo federal ahora va a estar subordinado a alguna de las otras dos fuerzas que se están prefigurando, quiero decir Alfonsín y por otro lado Macri. Sí, bueno, yo quiero decir, el peronismo federal hoy no me parece que tenga un papel importante y decisivo en la configuración. Es decir, que llegue a la elección de octubre, no me sino parece. que va a ser aliado de uno o de otro. Sí, por supuesto, y un aliado en segundo plano. Santiago, ¿por qué la política está como está, tan extraña? Primero, el gobierno está bien, pero evidentemente tiene problemas. Y la oposición está cada vez más dividida cuando todo indica que ese es un mal camino. Sí, yo creo que es bueno a veces remontarse al pasado para ver los procesos que permiten algún diagnóstico. Yo creo que la transición a la vida democrática iniciada en el año 83 sigue inconclusa en el país, y que el autoritarismo sigue siendo un protagonista muy importante de nuestra vida política. En estos casi 30 años yo diría que en buena medida la responsabilidad de esa pérdida de credibilidad de las instituciones y de la democracia es la de quienes gobernaron el país y sembraron el descrédito de la democracia con sus irresponsabilidades, sus abusos, sus descalificaciones del sistema, de tal manera que yo diría que el kirchnerismo representa la consumación de ese proceso. ¿Por qué? Porque no necesitó mucho esfuerzo para encontrar una ciudadanía en buena medida escéptica con respecto a la democracia, con respecto a la ley, con respecto a las instituciones. Y quienes salen hoy en defensa de las instituciones y de la democracia, como recién creo que en parte señalaba Eduardo, no tienen la posibilidad de contar con la credibilidad pública porque su conducta evidencia la hondura de la crisis que la oposición hoy vive a consecuencia de todo lo que ha ocurrido en todos estos años. En suma, limitándonos al peronismo federal, ¿cuál fue la expectativa que despertaron las internas del peronismo federal? Una expectativa sanadora, es decir, generar unidad donde imperaba la fragmentación, y el fantasma que irrumpió, ¿cuál fue? Otra vez la fragmentación, otra vez la imposibilidad del acuerdo, pero agravado esto por la expectativa que generó. De manera que a mí me parece que las razones que en cierta medida explican lo que está pasando tienen que ver con la escasa credibilidad pública que implica primordialmente la ausencia de los partidos políticos. No tenemos partidos políticos, tenemos individuos que aspiran al protagonismo político, y eso genera una honda desorientación social. Tiene razón, Santiago, Eduardo, porque venimos de, digamos, el descrédito de los partidos políticos no es un fenómeno solo de la Argentina, es un fenómeno del mundo. Pero es cierto que a la Argentina la agarra esa ola mundial cuando ya venía con una crisis, como señalaba Santiago. ¿Cómo ves vos que esto va a evolucionar? Porque además hoy no hay partidos tradicionales. El peronismo es el kirchnerismo, el radicalismo no se sabe qué es. Sí, yo creo que tenemos que hacer un poco de historia, y yo me voy a ir un poco más atrás de lo que señaló Santiago. Yo lo que creo que hay, o que se está verificando ahora, es una crisis, además del liberalismo político argentino, de lo que podríamos llamar el pensamiento republicano, el pensamiento que sostiene que
no es suficiente la democracia electoral, sino que la democracia tiene que ser además completada por el aspecto republicano. Esto es la independencia de los poderes, esto es el control de los actos del Estado, el respeto a las minorías, etc. Ahora, si nosotros vamos a contar desde el 46 en adelante, 65 años, y vemos los años en que el peronismo estuvo en condiciones de competir electoralmente, lo que vamos a encontrar es que gobernó 32 años en un periodo de 42 años, voy del 46 al 55, del 73 al 76, y desde el 83 hasta ahora. En ese lapso que pudo competir electoralmente gobernó más del 70% del periodo del que estamos hablando. Solo en 65 años se eligieron sin proscripciones 2 gobiernos que no fueran peronistas. Esto es el gobierno de Alfonsín y el gobierno de la Rúa. Los 2 gobiernos terminaron antes de tiempo y con crisis importantes. Entonces, yo quiero decir esto, lo que llamamos el liberalismo político argentino está en una posición de debilidad histórica. Y el descrédito de los partidos políticos, el hecho que la crisis de 2001 agravó esta situación, bueno, también agrava esa debilidad, porque como bien decís, el peronismo en realidad no es estrictamente un partido político, es en un aspecto un partido político, en otro sentido es un movimiento político, un movimiento social, y además con muchos componentes complejos de desentrañar, de manera que yo creo que ahora estamos ante esto, y agrego algo más, y también tenemos un comportamiento distinto en la economía, porque durante muchos años tuvimos un ciclo económico que en un determinado momento afectó a los gobiernos por lo que se llamaba la crisis del frente externo, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Lo afectó a Perón en el 52, lo afectó a Menem en la segunda mitad de la década del 90, pero ahora no vemos en la evolución económica un ciclo que se vaya a cerrar en los próximos tiempos con este tipo de dificultad. De modo que ahí hay componentes como para plantear, que yo creo que contestando la pregunta, lo que agregan son probabilidades de que el peronismo, bajo esta forma que es el kirchnerismo, se prolongue los próximos años. Claro que la variable que puede cambiar esto es que la gente encuentre en la oposición una alternativa, cosa que hoy no está viendo. Santiago, la sociedad argentina, hablaba Eduardo de ciertos paradigmas que estaban cambiando. En los últimos años ha cambiado también los paradigmas ideológicos, porque esta sociedad fue la misma que votó a Carlos Menem en los 90, a De la Rúa, que eran dirigentes absolutamente distintos de los paradigmas que se están planteando hoy. Yo creo que hoy empieza a tener lugar, especialmente bajo el estímulo kirchnerista, la posibilidad de una redefinición de ideales setentistas muy claros, digamos. Se trata ahora de transformar o de pretender transformar la sociedad desde el interior del sistema y ya no contra el sistema. Me parecería que hay un anhelo de instrumentar el sistema como un recurso propicio para llevar a cabo los cambios que en principio podrían generar desde el punto de vista oficialista una transformación social adecuada. Ahora, en la sociedad lo que yo advierto es una actitud muy errática, muy errática. Me parece que en consonancia con la ausencia de los partidos políticos y de las plataformas programáticas que pueden dar identidad a la militancia, hoy la mayor parte de la sociedad es totalmente coyunturalista y sintomática en sus actitudes políticas. No responde a convicciones que podríamos decir están acuñadas a lo largo del tiempo y reflejan un principismo importante. No, podríamos hablar hasta de una sociedad huérfana de convicciones que busca en la oportunidad un consuelo que le permita salir de esa imagen difusa que tiene de sí misma.